Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera edición informativa de Chacra TV Noticias. Algunos de los temas centrales que iremos desarrollando son los siguientes. Inundaciones estiman caída del 15% en la producción tambera. Ratificamos la intención de fortalecer la relación comercial con México, lo señaló el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Burjaile. En la celebración de los 25 años de la Conavia liberarán nuevos eventos biotecnológicos. Y como todos los días, les contamos ahora lo que está ocurriendo en este momento en el mercado de Hacienda de Liniers. Ingresaron 9.446 animales y si bien se operó ya el 98% de los vacunos ingresados, todavía no se conformó el índice de novillo ni el índice general del mercado de Liniers. Ingresando a www.revistachacra.com.ar pueden tener el análisis de lo ocurrido en la última rueda de operaciones en los mercados granarios. Aquí le contamos las cotizaciones. En el caso de la soja, la cotización noviembre 2016 se ubicó en $368 por tonelada, en tanto que en el mercado a término se ubicó en $272 por tonelada sin cambios. El maíz se ubicó en $139 por tonelada en diciembre de 2016, mientras que en el mercado a término en $170 cada 1.000 kilos. El trigo, posición diciembre de 2016, se ubicó en $152 por tonelada, mientras que en el mercado a término fue bajista un 2% al cerrar en $156 por tonelada. La Argentina y México firmaron acuerdos de cooperación que incluyen temas ganaderos, así como también agrícolas. Estuvimos allí con las cámaras de Chacra TV Noticias y conversamos con el ministro de Agroindustria de la Argentina y con su par mexicano. Bueno, en primer lugar, agradecido al señor secretario de Agricultura de los Estados Unidos de México y al embajador la posibilidad que nos dan de firmar algunos convenios, pero que se iniciaron allá cuando vino el presidente Peña Nieto y en su reunión con el presidente Macri. Nosotros lo que estamos haciendo es ejecutando lo que ellos convinieron, que es un proceso de integración. Así que el señor secretario ha tenido la gentileza de venir a nuestro país con una comitiva importante, empresarios y funcionarios, y lo que hemos firmado son convenios, en primer lugar, de cooperación tecnológica entre el INTA y su par de los Estados Unidos mexicanos, de transferencia de tecnología entre el Instituto de Vitivinicultura y la Secretaría, un convenio sanitario entre el SENASA y el SENASICA, y por último, transferencia de tecnología y un convenio de pesca de ambos países. Así que yo agradecido, y quizás el señor secretario pueda abundar, pero creo que es el proceso de integración que tenemos más importante de cara al futuro entre nuestro país y algún país que hayamos estado hablando. Es uno de los más importantes y uno de los desafíos que tenemos como ministerio, dada la relación que había estado un poco distante en estos últimos tiempos. Secretario, ¿qué ofrece México para la Argentina y por supuesto Argentina para México, ¿no? El vino ahí es un tema que está casi confirmado, que se vayan a llevar vino de la República Argentina. A ver, somos grandes importadores de vino de Argentina. Los gustos de los mexicanos, siempre el vino de Argentina ha jugado un papel o ha tenido un lugar preponderante en nuestras mesas. Queremos aprender de un grande de la producción de vino en el mundo, como es el caso de Argentina. Nosotros estamos en el lugar número 25 en cuanto a producción de vino en el mundo. El consumo per cápita es de 0.7 litros. Estamos lejos de países como Argentina o España o Italia o Francia, y queremos aprender. Para tales efectos firmamos un convenio que tiene que ver con transferencia de tecnología, que tiene que ver con capacitación. Hay muchos técnicos mexicanos que están empezando en estos artes de la producción del vino, que quieren venir a aprender. México a lo largo de los años se dedicó a producir otro tipo de bebidas, como es el caso del tequila o la cerveza. En tequila somos, el único y somos muy buenos. Estamos vendiendo al extranjero por ahí de los $1.500 millones de tequila. Cada minuto exportamos 400 litros de tequila. Eso es lo que estamos mandando al mundo entero. Sí, somos muy buenos, pero queremos también explorar
esta parte importantísima que es la producción de vino. En México tenemos como por ahí de 6,000 hectáreas, más o menos, y producimos 30 millones de botellas de vino al año. Importamos 70 millones de botellas. O sea, producimos 30, importamos 70. Entonces, queremos acortar la brecha y no solamente eso, también ser exportadores de vino para el mundo. Y yo le agradezco mucho al señor ministro que ha accedido a que vengan gentes nuestras, colaboradores, a cuestiones que tienen que ver con pesca, que tienen que ver con vino, que tienen que ver con tecnología, que tienen que ver con capacitación. Reconocemos en Argentina un gran productor de alimentos del mundo. México es el 12º productor de alimentos del mundo y queremos hacer compatibles nuestras especialidades en cuanto a producción del sector primario. Complicada la situación en la zona de General Villegas, pero también en el este pampeano, porque de acuerdo con un relevamiento de la sociedad rural local, el 70% del territorio se encuentra bajo el agua. En el caso de General Villegas también está muy complicado el partido de Tejedor y hay 300.000 hectáreas inundadas o anegadas en la provincia de La Pampa. Como lo señalábamos en ediciones anteriores, además, el Servicio Meteorológico Nacional sostiene el alerta por lluvias y tormentas fuertes para el centro y parte del norte del país. Desde el municipio de General Villegas, mientras tanto, han denunciado a 2 productores, y lo han hecho ante la justicia, al señalar que han hecho roturas intencionales de alcantarillas tratando de evitar el drenaje del agua en sus propios campos. En tal sentido, desde el municipio de General Villegas señalaron que están aguardando el descenso de las aguas para poder realizar un relevamiento satelital. Por su parte, un ex concejal de Florentino Ameguino, que es un partido vecino a General Villegas, donde hoy en torno a las 7 de la mañana ya estaba lloviendo copiosamente, se trata de Mario Madrid, advirtió que si se concluyeran las obras que proponía el proyecto Cañada Las Horquetas, que se inició en la década del 80 y aún no está finalizado, se podrían evitar los excesos hídricos de toda la región oeste de la provincia de Buenos Aires. Hay que recordar que la semana pasada la Municipalidad de Villegas le pidió a los productores que autoricen el paso por sus campos de canales que llevarían el agua hasta la cuenca del Salado, en sintonía con esa obra que evitaría las inundaciones, pero que, recordemos, hace 2 décadas que está paralizada. Por su parte, otro relevamiento realizado por la Sociedad Rural de Villegas indica que los tamberos del distrito ya registran pérdidas productivas por los efectos de la lluvia, los vientos y el barro que azotan la zona rural de esta población de unos 30.000 habitantes. La producción de leche, que en esta época debería aumentar, porque las vacas tienen mayor cantidad de pasto, ya bajó 15% respecto a lo que se venía produciendo el mes pasado, según datos de la Rural de Villegas. Y lo peor está por venir, aseguran, porque el agua se va a llevar el pasto que comen las vacas. Además, algunos han tenido que tirar miles de litros de leche en las últimas 2 semanas por el impedimento de sacarla de los propios campos. Además, el intendente de Carlos Tejedor, Raúl Sala, dijo que desde hace una semana atiende su despacho por las mañanas y a la tarde colabora en forma personal como médico en un paraje local, porque si bien la mediatización en cuanto a la focalización de la problemática por las inundaciones está en General Villegas, los distritos linderos están bajo el agua, dijo el intendente de Tejedor. En estos 4 días de sol y viento anteriores a este día martes, logramos hacer accesibles los caminos hacia 2 pueblos que por la inundación estuvieron aislados casi una semana y solo era posible acceder con un Unimog del Ejército o en camionetas 4x4. También señaló que en Carlos Tejedor hay 400 habitantes, linda con el partido de Lincoln y con Colonia Seré en el oeste, que tiene 800 pobladores, y con General Rivadavia. Gracias a que el clima mejoró, se pudo bombear el agua para que no se cortaran los caminos. Se ha restablecido el tránsito, pero se está ahora viviendo la peor parte, es la espera de la bajante del agua. Y respecto de este tema, en el marco de la conferencia de prensa ofrecida por el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjail, en ocasión de recibir a su par mexicano, se lo consultó respecto de la emergencia agropecuaria nacional en relación a las inundaciones, y esto respondía. Yo hablé con el ministro Sarkis, a diario estoy hablando, hemos declarado la emergencia agropecuaria anterior, para una emergencia anterior que estaba para la provincia de Buenos Aires, y creo que el día viernes la gobernadora Vidal firmó el decreto de declaración de emergencia a los partidos de Trenquelao, Villegas y toda la zona.
La semana que viene vamos a reunir la Comisión de Emergencia Agropecuaria, que seguramente va a validar el decreto que firmó la gobernadora, y a partir de ahí Nación homologa. En esto, al homologar Nación, inmediatamente para los productores afectados lo que tienen son los beneficios de la Ley de Emergencia Agropecuaria, que significa postergación de vencimiento de los impuestos, que significa suspensión de la obligatoriedad o refinanciación, si quiere el productor, de los pasivos con la banca oficial, y todas las líneas de crédito que tenemos, tanto en Banco Nación como los convenios que celebremos con el Banco Provincia de Buenos Aires. Esto, como primera medida, seguramente va a ser en los próximos días. Yo sé que todas estas medidas, ante la magnitud de las emergencias que nos tocan vivir, no alcanzan. La solución son las obras de infraestructura, que durante muchísimo tiempo no se hicieron en la Argentina y que nosotros tenemos el compromiso de hacerlo. Por lo tanto, sabemos, los productores trabajan a cielo abierto, estas cuestiones pasan, pero lo que no puede pasar es que no haya infraestructura para prevenir los daños que hoy afectan. Ahora con la tarjeta Agronación puede financiar la compra de gasoil para la próxima campaña con un 5% de reintegro y hasta 210 días libres. Consulte adhesión en el IPF directo de su localidad o llamando al 0810-666-AGRO. Con Banco Nación, crecer es mucho más fácil. Ahora tenemos noticias breves nacionales. Desde hoy solo se podrá salir del país con el Documento Nacional de Identidad Digital. Hasta el momento hay registros de blanqueo de capitales por 4.600 millones de dólares, lo afirmaron oficialmente. El presupuesto para ciencia y tecnología tendrá un aumento de casi 1.300 millones de pesos. Es a partir de un acuerdo logrado en el día de ayer en el Congreso de la Nación. Y saben ustedes que en el transcurso de los últimos días se presentó Innovar. Esto fue en Paraguay. Será la nueva feria agropecuaria que se va a desarrollar en marzo próximo en el vecino país y que se está gestando con la colaboración de Revista Chacra. Debemos decir en tal sentido que Innovar es la nueva feria agropecuaria del Alto Paraná. La Comisión Directiva de la Unión de Empresas Agropecuarias realizó el evento de presentación de lo que será la primera edición de Innovar. Asistieron autoridades departamentales, municipales, productores del sector y empresas cooperativas vinculadas. La Unión de Empresas Agropecuarias reúne a compañías industriales, importadoras, prestadoras de servicios y proveedoras nacionales que reunidas generan esta inédita feria agropecuaria de Paraguay con el foco en las innovaciones internacionales en tecnologías y técnicas para beneficio del sector. Innovar es una propuesta empresarial nacional paraguaya que se origina después de identificar una necesidad y un espacio a partir del crecimiento sostenido del agro en Paraguay. Los organizadores aspiran a apoyar a los productores del campo con el objeto de maximizar los resultados a través del intercambio de conocimientos científicos y técnicos, más una eficiente utilización de los factores que aporten un diagnóstico más preciso del mundo. Innovar cuenta con asesoramientos internacionales de la firma especializada en ferias del agro, New Farm, y a cargo del gerenciamiento del evento se encuentra la empresa Célula. Para tener en consideración esta feria vinculada con el sector agroindustrial, la ciencia y la tecnología, se va a desarrollar en marzo próximo y en Paraguay. Los datos ahora que todos los días les ofrecemos a los productores ganaderos, porque es el informe del IPCBA. ¿Cuál es el secreto para una buena gestión en un feedlot? Creo que hay una definición muy simple y que no me voy a cansar de repetir y que tenemos que tomarlo todos los productores de carne, no solamente los feedlot, que es medir, medir, medir y también medir. Porque por ahí salen los números, esto es muy finito y cuanto más rodeemos el negocio de información, más concreto y más favorable lo podemos hacer. ¿Y cuáles serían esas informaciones, por lo menos las que no deben faltar? Nosotros tenemos dos sistemas de gestión, uno que es un true test que se hace el control individual del animal para medir la performance individual del animal. Por más que se mezclen los corrales, nunca se pierde esa información. Y otra es WinCampo, que es un programa argentino
hecho con colaboradores argentinos y que son números reales y que hace que se siga el rendimiento por lote. Entonces, desde lo individual para arriba podemos tomar origen del animal, procedencia del animal, estado corporal del animal, raza del animal, sexo del animal y el kilogramo de ganado que entra. Después ese se hace el seguimiento cada vez que pasa por la manga y después al último terminando evaluando por eficiencia de conversión, cuánto nos comió, cuánto nos devolvió en kilo ganado, y eso hace que se forme un informe general que es cuántos animales del corral vendí, en el año vendí del finlot, cuánto en el corral, cuánto en el lote, lo puedo ir desgranando para llegar a lo individual normalmente, no sé si me explico. Arranco de lo individual para llegar al total y después voy desgranando del total para llegar a lo individual. Todas esas variables son importantes para tenerlas concretas, para cargar nuestro análisis de negocio que mostré en la pantalla, para que el comprador o el dueño del finlot cuando sale a comprar las tenga totalmente claritas y diga que bueno, la hacienda de Juan que viene de tal lugar, yo la puedo pagar X cantidad de dinero porque mi finlot rindió de tal manera. Y la hacienda de Pedro que viene de tal lugar, que tiene este costo, la puedo arriesgar a pagarla más porque a mí me rindió más. Entonces, cuanto más información técnica y productiva le brindemos al dueño, mejor resultado y con más tranquilidad va a salir a comprar para adelante. Muchas veces se insiste con animales que no se terminan de acostumbrar. ¿Qué se hace? Sí, hay un porcentaje normal en terneros chicos que son el 2 o el 3%, no supera nunca el 5% en terneros chicos. En vaca es mucho más elevado, el 10 o el 15% que no se acostumbra. Hay que sacarlos del corral, volver a reintentar hacer el periodo de adaptación por segunda vez y si no se adaptan directamente, venderlo como invernada nuevamente. El peor error que podemos hacer es dejarlo en el corral e insistir porque eso nos arruina el resultado del lote. ¿Y los índices de mortalidad? Los índices de mortalidad nosotros normalmente estábamos por debajo del 1%, hoy mostré que en lo que va de julio estamos en el 1,82%, pero también dije cuáles eran los motivos. Primero y principal, ustedes saben y nadie deja de saberlo, que tuvimos 3 meses de exceso de lluvia, acá nos llovieron en un mes 700 milímetros, tuvimos mucha hacienda que entró comprada de la isla, de una isla que estaba totalmente inundada, entonces venían en muy mal estado. Y aparte empezar a trabajar con vacas y animales grandes, el acostumbramiento, como te dije anteriormente, hace que tenga un 10 o un 15% de rechazo y esos animales hace que se traduzca en mayor porcentaje de mortandad. Normalmente me animaría a decir, en condiciones óptimas de clima, con planes sanitarios como sabemos aplicar los finloteros y con finlot que trabajen seriamente a estos niveles, yo te diría que nunca tendríamos que estar pasando del 1% de mortandad. La CONAVIA celebra hoy sus primeros 25 años. Recordemos que este organismo constituido por representantes del sector público y privado que están directamente involucrados con la biotecnología agropecuaria es un grupo interdisciplinario cuya secretaría ejecutiva es ejercida por la Dirección de Biotecnología y que pertenece al ámbito del Ministerio de Agroindustria. La CONAVIA recientemente ha sido distinguida por la FAO por la seriedad de sus trabajos y la trayectoria de los mismos. Y en el día de hoy, precisamente, la CONAVIA va a estar celebrando esos 25 años con el anuncio de la liberación de nuevos eventos biotecnológicos. En tanto nosotros estamos informando, ustedes pueden tener en pantalla las distintas vías a través de las redes sociales a través de las cuales podemos estar comunicados, ya sea, como lo están viendo en este momento, en la web con revistachacra.com.ar, también puede ser a través de Facebook con Revista Chacra. Pueden hallarnos también todos los días en Instagram en Revista Chacra, así en minúscula y todo junto, y por supuesto en Twitter con @Revista Chacra. Revista Chacra, toda la información por todos los medios. Continuamos ahora con las noticias, en este caso tiene que ver con lo puntualizado por el diputado nacional por la provincia de Misiones, Alex Ziegler, acerca de una iniciativa que plantea el establecimiento de mercados electrónicos para las transacciones en materia de agronegocios. Lo que nosotros hacemos es un sistema donde promovemos la creación de un sistema. Es una ley que dice que es un sistema que es de orden público, o sea, es superior a cualquier otra
jerarquía jurídica, es de orden público, lo que hace es registrar los contratos, o sea, lo que cuando un productor va y entrega yerba a un secadero, o un productor de manzana entrega manzanas a un packing, o un olivicultor entrega olivas a una industria. En cualquiera de esas circunstancias lo que existe en ese momento es un acuerdo entre alguien que lleva el primer producto de valor, que es ese producto, su producción, su trabajo, y alguien que le quiere comprar. O sea, lo único que hacen es registrar ese acuerdo, ese pacto. Te compro tantos kilos a tal precio, a tal plazo. Soy fulano el que compro y fulano el que vende. Eso se registra. Y ese contrato registrado es el que queda registrado electrónicamente y también impreso para que ese productor pueda llevarlo como una obligación negociable, pueda ir a trabajar ese contrato en el sistema financiero. Y o si son pequeños agricultores de la agricultura familiar, que es lo que nosotros decimos, que esos contratos puedan ser comprados por un fondo fiduciario o cualquier otro mecanismo que el Estado entienda como para fondear la liquidez para la agricultura familiar y para los pequeños productores agropecuarios de la economía regional. Así que entendemos, del mismo modo, en la cadena de valor se van agregando distintos puntos donde se encuentra un vendedor de una materia prima intermedia con un industrial y finalmente un industrial con un centro de consumo. Todos esos contratos son registrables. Esos contratos registrados tienen 3 características, que son títulos públicos, instrumentos públicos, documentos públicos, títulos ejecutivos y son obligaciones negociables, regidos por una ley de orden público. Así que es un poco la característica gruesa de lo que significa este proyecto, que además, con toda la información que se genera, puede generar un par de mercados derivados, que es un mercado financiero, un logístico, un mercado de riesgo, logística y de productos. Son 4 básicamente: la plataforma de comercio de los productos, los derivados de financieros, de riesgo y de logística, que pueden intervenir para hacer más eficiente todo el proceso de la cadena. Estuvimos conversando en el INTA Castelar con el ingeniero Mariano Fernández Miyakawa. Él es investigador en patobiología y con él conversamos respecto de la investigación hoy en producción animal. El uso de antibióticos en la producción animal se da principalmente de 2 formas. Uno como antibiótico promotor de crecimiento, que se usa básicamente para mejorar el crecimiento de los animales y producir animales más saludables y de mayor peso. Es una tecnología que ha sido revolucionaria desde hace 50 años y el problema que ha generado últimamente es que han aparecido resistencias, bacterias resistentes a partir del mal uso o el sobreuso de estos antibióticos, y por otro lado se usan en forma terapéutica para tratar enfermedades tal cual se trata normalmente en los humanos. Argentina está trabajando fuertemente en la regulación del uso de estos antibióticos como promotores de crecimiento, transformándose en uno de los países líderes de la región, y es un ejemplo a nivel mundial, tanto por el trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud durante muchísimos años en el seguimiento de resistencia antimicrobiana en humanos, como del SENASA, que ha tomado el tema y está transformándose en un ejemplo, como dije, para muchos países del mundo. La verdad que Argentina, o sea, nos deberíamos sentir orgullosos de cómo Argentina está trabajando en este tema. Y bueno, uno de los problemas que puede causar la resistencia en la producción animal es que estos antibióticos que se han utilizado durante muchos años para mejorar la producción animal empiezan a perder eficacia. Para eso el INTA ha estado trabajando durante muchos años en desarrollar alternativas naturales que no sean tan problemáticas como los antibióticos, con bastante éxito, diría, y por otro lado en tratar de utilizar los antibióticos en forma racional para no inducir la generación de resistencia en estas bacterias. Con lo cual, bueno, nosotros estamos en este momento trabajando muy fuertemente en estos 2 aspectos. ¿Y cuáles son las proyecciones a futuro, tanto si se logra desarrollar estas alternativas como si no? En realidad las alternativas ya están desarrolladas, han sido probadas en diferentes contextos productivos comerciales, como decía, con buen éxito. Lo que prevemos es que si se adoptan estas tecnologías, que muchas veces más que nada es un cambio cultural de la gente que tiene que aceptarlas y
proveerlas a sus animales. Vemos que Argentina se puede transformar en un país también líder en cuanto al uso de estas tecnologías, libre de antibióticos o con el uso racional de antibióticos. Frente a las contingencias climáticas y tantas otras, ¿cómo se está trabajando hoy en la articulación de gestión de riesgo? Consultamos respecto a este tema a Carlos Cattaneo, que es asesor del Ministerio de Agroindustria. A mí me parece que básicamente implica por poner a la mayor disposición posible de los decisores todo lo que es la información que permita trabajar sobre el riesgo. El riesgo tiene dos partes, que es por un lado la amenaza y por otro lado la vulnerabilidad, ¿no es cierto? La confluencia de esos dos factores es lo que termina generando el riesgo. Cuando se dispone de mayor información, digamos, uno conoce mejor la amenaza y tiene elementos como para trabajar sobre la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Y trabajar sobre la vulnerabilidad implica, digamos, también tener en cuenta los intereses de los distintos sectores. Hay que ver cada caso en particular, qué tipo de riesgo. No es lo mismo el riesgo vinculado a un déficit hídrico, por ejemplo, sequía, que a la inversa, ¿no? Que por problemas de inundaciones, etcétera, etcétera. Cada uno requiere una modalidad de articulación particular, pero yo diría que en todos vos tenés esos ejes vinculados a articular acciones entre conocedores y decisores y población afectada. Habrá que ver cada caso, inclusive a nivel local esto digamos, incide. El factor local tiene una incidencia importante porque no es lo mismo la percepción, como decía antes, de la vulnerabilidad en una población que por ahí haya estado mucho más afectada que en otra, ¿no? Entonces, las capacidades de respuesta, lo que tiene que ver con la gestión, digamos, de las respuestas, también es importante que contemplen estas cuestiones, ¿no? ¿Y cuáles son los principales mecanismos justamente para garantizar que los diferentes actores accedan a esta información? ¿Cómo se está avanzando en esto? Yo creo que ahí básicamente hay que hacer un trabajo muy importante, y por esto hablaba antes del tema de los traductores, para que toda ese gran bagaje de información científica que se genera desde las universidades, desde los organismos de ciencia y técnica, etcétera, esté disponible para la toma de decisiones. Y esto a veces también tiene un tema, y por eso vuelvo al tema de los traductores, que nos remite a los códigos y a los tipos de lenguajes. Hasta la forma en que se presenta la información es distinta si tiene que ir a, digamos, una revista especializada, donde lo que los van a leer, analizar, etcétera, son todos expertos en el tema, que si eso va a gente que tiene que decidir, que maneja otro tipo de conocimientos y variables, ¿no es cierto? Y vamos a ver ahora cómo sigue el tiempo en las próximas horas. Ingresando en revistachacra.com.ar o en agritotal.com, ustedes pueden acceder al mapa que elabora el Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar con los datos correspondientes al día de la fecha. Esto es las lluvias por un lado y las temperaturas mínimas por otra. Nosotros vamos a contarle lo que puntualiza ese informe específicamente para las zonas inundadas, que esta vez sí es positivo, porque puntualizan que el pasaje de un frente frío desde el norte patagónico va a generar lluvias y tormentas con moderado descenso de la temperatura hoy martes, producto del ingreso de la masa de aire frío y de la rotación del viento del sector sur. Pero indican sobre la zona inundada del noroeste de la provincia de Buenos Aires, a partir de mañana habría varios días soleados. Se espera que se registren buenas condiciones meteorológicas en gran parte del país, con buena insolación y paulatino aumento de las temperaturas máximas. Insistimos, el informe elaborado por el INTA Castelar y específicamente el detalle para las zonas que se encuentran inundadas. Final para esta tercera edición informativa de Chacra TV Noticias. Les recordamos que nos reencontramos mañana muy temprano, a partir de las 7 en vivo, desde Rosario con Mañanas Express y posteriormente con toda la programación de Chacra Televisión. Muchas gracias. Auspició este programa Banco Provincia.